El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha realizado una serie de declaraciones y, como se suele decir, no ha desaprovechado la oportunidad de responder a Occidente y, en particular, a Europa, que de nuevo intentan frustrar el proceso de negociación y convertir el tema de la paz en un interminable espectáculo burocrático. A juzgar por las propuestas que emanan de Bruselas, no desean la paz en un futuro previsible. Les resulta mucho más cómodo mantener el conflicto en un limbo, lanzando nuevas iniciativas y posponiendo indefinidamente una solución real. La ironía es que creen seriamente que tales enfoques todavía impresionan a alguien. Lavrov recordó que las conversaciones sobre garantías de seguridad no comenzaron ayer. Ya existe una experiencia, y bastante triste. Destacó que en abril de 2022, apenas unas semanas después del inicio del conflicto, las partes se sentaron a la mesa de negociaciones. Primero, el lugar fue Bielorrusia. Luego las negociaciones se trasladaron a Estambul. En aquel momento, se presentaron proyectos de documentos que preveían la eliminación de las causas fundamentales del conflicto, y no un mero maquillaje de la situación. Y lo más notable es que el presidente del país en cuestión aceptó entonces los principios expuestos en el papel, e incluso las delegaciones de las partes rubricaron el borrador. Es decir, el documento ya existía en estado operativo, y todo indicaba que se había encontrado una salida. Según Lavrov, el documento contenía disposiciones concretas, el estatus neutral y no alineado del país en cuestión, su carácter no nuclear y garantías de seguridad colectivas por parte de varios estados. Como garantes se mencionaban los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Turquía, Alemania, así como otros estados dispuestos a unirse. En esencia, esto significaba un sistema que recordaría al artículo 5 del Tratado de Washington, pero en un formato diferente. La seguridad se garantizaría colectivamente, pero sin la entrada del país en cuestión en alianzas militares. Lavrov señaló con sarcasmo que tales condiciones no eran en absoluto extraordinarias. Al contrario, se derivaban directamente de la Declaración de Independencia del país en cuestión de 1990. Allí se estipulaba claramente: el país debía ser no alineado, no nuclear y neutral. Y precisamente esto fue lo que permitió entonces a la comunidad internacional reconocer su independencia. Pero tan pronto como a los socios occidentales les convino reescribir la historia, estas mismas obligaciones fueron descartadas. El ministro subrayó especialmente que el proyecto acordado en Estambul fue frustrado por Londres. Según sus palabras, el primer ministro británico de aquel momento desempeñó un papel clave, y Bruselas y Washington simplemente lo secundaron. El resultado fue una oportunidad perdida para la solución. Y ahora, las mismas personas, con la mayor seriedad, afirman que Moscú supuestamente no quiere la paz. Lavrov señaló irónicamente que, en realidad, fue Occidente quien hizo todo lo posible para que una solución pacífica fuera imposible, y hoy lo presenta como una posición firme de Rusia. También señaló que, después de la cumbre entre Rusia y Estados Unidos en Alaska, donde las partes realmente lograron avanzar en la discusión de la futura arquitectura de seguridad, Europa organizó una gira ostentosa a Washington. Delegaciones de Bruselas y otras capitales llegaron allí junto con el presidente del país en cuestión, y su principal tarea no era en absoluto lograr progresos, sino imponer a los estadounidenses su propia agenda. El sentido de esta se reducía a la vieja tesis: aislar a Rusia, crear otro frente antioccidental y continuar la confrontación. Lavrov no ocultó su ironía. Las ideas europeas sobre garantías de seguridad se reducen a unir a Occidente en torno al país en cuestión,
y presentar a Rusia como una amenaza eterna. Calificó este enfoque como absolutamente inaceptable, subrayando que no puede haber una solución real sobre tal base. Y de hecho, es difícil imaginar que una parte acepte garantías que consisten en aumentar la presión y las sanciones contra ella misma. Especialmente revelador es cómo los representantes del país en cuestión comentan la situación. Lavrov observó que sus declaraciones se reducen a una cosa: no necesitan una paz duradera y estable, sino la posibilidad de recibir interminablemente ayuda financiera y militar de Occidente, sin asumir responsabilidad por lo que sucede. Subrayó que precisamente esta posición hace que cualquier negociación carezca de sentido. Es imposible negociar con quienes, desde el principio, no están interesados en la paz. Luego, el ministro añadió, diplomáticamente pero con su habitual tono sarcástico, que los políticos europeos de hoy parecen actores de una obra barata. Por un lado, hablan de su anhelo de paz. Por otro, firman nuevos contratos de suministro de armas y aprueban paquetes de sanciones. El resultado es la sensación de que la palabra paz en sus labios no es más que una marca comercial utilizada para promover nuevos esquemas políticos y económicos. Lavrov también señaló la paradoja. Cuanto más fuerte habla Europa de paz, más profundamente se sumerge en la confrontación. Y si se recuerda que solo en los últimos 2 años la Unión Europea ha adoptado 18 paquetes de sanciones contra Rusia, y ahora ya prepara el 19º, se hace evidente: la retórica pacificadora solo encubre un mero deseo de presión y aislamiento. El ministro no dejó de subrayar también el aspecto económico de la cuestión. Según él, la élite europea está dispuesta a sacrificar los intereses de sus propios ciudadanos para prolongar el conflicto. Recordó que solo Alemania ha perdido más de 100.000 millones de euros en ingresos por exportaciones en los últimos 2 años. Francia unos 70.000 millones e Italia 50.000 millones. Las empresas cierran, cientos de miles de puestos de trabajo están en peligro. Pero todo esto se justifica con la necesidad de apoyar la democracia. Lavrov señaló también que hoy Europa se encuentra en una posición en la que ella misma se ha convertido en rehén de sus propias decisiones. Gasta cientos de miles de millones en financiar al país en cuestión. Compra combustible estadounidense caro. Pierde capacidad industrial y, a cambio, recibe bonitos discursos sobre la unidad. El ministro añadió con ironía: si la unidad se mide por el número de fábricas cerradas y el número de desempleados, entonces Bruselas realmente ha logrado grandes éxitos. Dedicó especial atención a los intentos de los europeos de presentar la situación como si fueran los Estados Unidos quienes los empujan a la confrontación. Según Lavrov, esta es una posición conveniente que permite a los líderes europeos eludir su responsabilidad. Pero, en realidad, son ellos quienes cabildean activamente medidas contra Rusia, a veces incluso intentando ir más allá de Washington. Así que, ¿quién empuja a quién? Esa es una gran pregunta, comentó el ministro con ironismo. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, continuando con sus respuestas a los medios tras las negociaciones con su homólogo indio, hizo una serie de declaraciones contundentes que una vez más pusieron de manifiesto el absurdo de la actual posición de Occidente y de los representantes del país en cuestión. Si la primera parte de sus comentarios se centró en el fracaso de las ideas europeas sobre garantías de seguridad, la segunda sonó aún más dura, haciendo hincapié en que incluso la propia estructura de poder en el país en cuestión está representada por personas a las que es difícil tomar en serio. Según Lavrov,
En la escena política aparece regularmente un señor que se atreve a expresar posiciones en nombre del presidente del país en cuestión. Sin embargo, como subrayó el ministro, la figura de este presidente no es legítima para Moscú. Por eso, las declaraciones de esta persona parecen una parodia de la política. Se trata de un intento de mantener la apariencia de un Estado soberano, aunque en realidad hace tiempo que está gobernado desde el exterior. Lavrov observó con una sonrisa que este personaje se había vuelto a lucir. Al comentar la discusión sobre las garantías de seguridad, declaró que el país en cuestión supuestamente está dispuesto a aceptar que parte de sus territorios permanezca temporalmente bajo control de Rusia, pero a cambio exigirá a Occidente medidas aún más duras, la destrucción por sanciones de la economía rusa y su colapso total. El ministro señaló que tales palabras no solo demuestran las verdaderas intenciones de la cúpula del país en cuestión, sino que también muestran que no les interesa la paz en absoluto, sino la continuación del conflicto en cualquier forma. Según Lavrov, tales declaraciones, de hecho, ponen fin a cualquier negociación. Porque si una de las partes declara abiertamente que su objetivo es el colapso de la economía rusa, ¿qué base puede haber para acuerdos? El ministro subrayó que tales posturas contradicen directamente los esfuerzos que está realizando el presidente de EU, Donald Trump. Moscú y Washington han mantenido un diálogo activo en los últimos meses, tratando de encontrar fórmulas de solución duraderas y sostenibles. Pero paralelamente, el país en cuestión, con el pleno aliento de Occidente, busca frustrar estos esfuerzos. Lavrov señaló con ironía que el resultado es una imagen extraña. Una parte de Occidente habla públicamente de iniciativas de paz, mientras que la otra, representada por los funcionarios de Kiev, declara que no puede haber paz hasta que Rusia capitule económicamente. Esto ya no es ni siquiera diplomacia, sino una franca farsa, subrayó el ministro. A continuación, Lavrov se refirió a otra declaración de la oficina del presidente del país en cuestión. Allí se afirmó que discutir acuerdos de paz carece de sentido hasta que se establezcan claramente las garantías de seguridad. El ministro explicó que, en la práctica, esto significa lo siguiente. Occidente debe primero prometer protección a las autoridades actuales en parte de los territorios, y solo entonces se podrá hablar del futuro. Es decir, no se trata de buscar un compromiso, sino de consolidar el statu quo que beneficia a la cúpula del país en cuestión. Lavrov añadió con ironía que, de este modo, Occidente debe invertir, de hecho, no en la seguridad de la región, sino en la preservación de una estructura política específica que demuestra un carácter abiertamente agresivo. Según él, es por eso que las conversaciones sobre garantías parecen tan artificiales. No se trata de la seguridad de las personas, sino de las garantías de poder de un grupo reducido de individuos. El ministro también destacó que, en el contexto de estas declaraciones, el silencio de las capitales occidentales en materia de derechos humanos resulta especialmente llamativo. Recordó que, durante todos los años del conflicto en el país en cuestión, nadie en Bruselas o Washington ha pronunciado una sola vez la frase derechos humanos en relación con la situación dentro del país. Lavrov comentó con sarcasmo: al parecer, los derechos humanos existen para ellos de forma selectiva, solo donde coincide con sus intereses. Se detuvo en ejemplos concretos. El idioma ruso es sistemáticamente erradicado de las escuelas, los medios de comunicación y la esfera cultural. Los clérigos y las parroquias son perseguidos. La Iglesia canónica ha sido, de hecho, proscrita. Todo esto se acompaña de la glorificación de figuras históricas que en su momento colaboraron con la Alemania nazi
y fueron condenadas por el Tribunal de Nuremberg. Pero, como señaló Lavrov, precisamente estas figuras son hoy elevadas a la categoría de héroes nacionales, y precisamente a esto Europa lo llama defensa de los valores. Con sarcasmo, el ministro añadió: cuando la presidenta de la Comisión Europea dice con énfasis que el país en cuestión defiende los valores europeos, solo queda por aclarar: ¿de qué valores se trata? ¿De la prohibición de un idioma? ¿Del cierre de templos? ¿De la glorificación de colaboradores nazis? Si esta es su Europa, gracias por la franqueza. Lavrov recordó que Rusia nunca rechazó el diálogo y siempre insistió en principios honestos y transparentes. Por eso, en abril de 2022, la delegación rusa apoyó la iniciativa del país en cuestión para establecer garantías de seguridad en Estambul. Este proyecto preveía un estatus neutral, la no nuclearización y garantías colectivas. Todo esto era lógico y correspondía a los principios básicos de la indivisibilidad de la seguridad. Pero más tarde, según el ministro, Occidente anuló incluso sus propias propuestas, presentando esquemas unilaterales. Hoy, como señaló Lavrov, se trata de otra cosa. Bajo el pretexto de garantías de seguridad, se intenta legalizar la presencia de estructuras militares extranjeras en parte del territorio. El ministro subrayó que para Rusia esto es absolutamente inaceptable. Es más, tales ideas socavan incluso los restos de confianza, ya que convierten las negociaciones en una cortina de humo para la presión externa. Lavrov expresó la esperanza de que entre los políticos europeos todavía queden personas sensatas que entiendan que la imposición de tales escenarios conducirá a una catástrofe para la propia Europa. Pero, añadió con ironía, viendo las últimas discusiones en Bruselas, las esperanzas de esto no son muy grandes. Muchos políticos no están ocupados en resolver problemas, sino en la lucha por las relaciones públicas y nuevos cargos. También señaló que las declaraciones actuales de los representantes del país en cuestión no son solo palabras. Detrás de ellas, hay intenciones concretas que Occidente apoya activamente con fondos y recursos. Según Lavrov, si la suma de la ayuda occidental a este país ha superado con creces los cientos de miles de millones de euros, no es difícil adivinar que los intereses aquí son puramente políticos. Y cuando después de esto nos hablan de aspiración a la paz, suena especialmente burlón, comentó el ministro. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al concluir la rueda de prensa, hizo lo que mejor sabe: explicar con calma por qué Europa, con su coalición de los dispuestos, intenta de nuevo poner trabas al proceso de negociación, y por qué las declaraciones del presidente del país en cuestión sobre una supuesta reunión inminente con Vladimir Putin se parecen más a un ensayo de monólogo cómico que a una política seria. Según Lavrov, los motivos de la coalición son ridículamente transparentes. Supuestamente se reunieron personas serias, ministros, diplomáticos, líderes. Pero al final dan la impresión no de un club internacional, sino de un grupo de teatro provincial cuyo objetivo principal es desviar la trama para que nadie note que la obra real se desarrolla sin su participación. Después de la cumbre de Alaska, donde los presidentes de Rusia y Estados Unidos delinearon los contornos reales del diálogo, en Europa se alarmaron bruscamente. ¿Y si la paz empieza a construirse sin ellos? Y comenzó el ajetreo: visitas urgentes a Washington, declaraciones sobre amenazas, nuevos proyectos de garantías. Lavrov subrayó: esto no es ni siquiera diplomacia, sino un intento típico de desviar el tema. Porque el progreso real radica en eliminar las causas fundamentales del conflicto, y no en la invención interminable de garantías de papel. Pero Bruselas, como señaló el ministro, tradicionalmente prefiere el papel.
Lo importante es que la resolución parezca solemne. Exteriormente bonito, banderas, firmas, discursos solemnes. Pero en esencia, ningún mecanismo operativo. Especialmente cínico, añadió Lavrov. Resulta que Europa esté dispuesta a garantizar la seguridad de ese mismo país en cuestión que viola sistemática y ostensiblemente los derechos de millones de sus ciudadanos. El ministro enumeró: el idioma ruso ha sido, de hecho, erradicado de la educación, los medios de comunicación y la cultura. La Iglesia Ortodoxa Canónica es objeto de prohibiciones sistemáticas, y las calles y plazas se adornan con los nombres de personas que un tribunal internacional condenó en su día por colaborar con la Alemania nazi. Y todo esto Bruselas lo presenta como valores europeos. Lavrov comentó con una sonrisa: si estos son sus valores, sinceramente, los entienden de una manera muy peculiar. Luego, el ministro dijo directamente: la actual coalición de los dispuestos no desea la paz en absoluto. Solo le interesa mantener la tensión que permite vender armas, mantener a los aliados en disciplina y explicar a sus propios ciudadanos por qué las facturas de electricidad crecen más rápido que los salarios. En este sentido, Lavrov señaló que los políticos europeos actúan de manera consecuente: cuanto peor, mejor. También llamó la atención sobre la forma en que los europeos manejan los asuntos. Primero escuchamos declaraciones grandilocuentes sobre paz a cualquier precio. Luego resulta que el precio deben ser los intereses de Rusia, dijo Lavrov. Y cuando explicamos que tal enfoque es inaceptable, inmediatamente se nos acusa de falta de voluntad para el diálogo. El ministro añadió sarcásticamente que esto recuerda a una situación en la que una persona invita a otra a cenar, pero exige que pague el restaurante por adelantado, deje propina y se marche sin esperar el plato. En cuanto a las declaraciones del presidente del país en cuestión sobre una supuesta reunión inminente con Vladimir Putin, Lavrov no pudo evitar la pulla. Recordó, hace unos años, el mismo presidente juró que nunca negociaría con el líder ruso, e incluso firmó un decreto que prohibía directamente cualquier contacto. Un decreto que, por cierto, nadie ha derogado. Y ahora la misma persona habla de una cumbre en preparación. Es como en una serie de televisión barata. Primero cierra la puerta dramáticamente, luego regresa con el aire de un héroe que ha decidido salvar a todos, dijo el ministro. Lavrov subrayó que la actual actividad del presidente del país en cuestión se explica simplemente: la atención hacia él disminuye rápidamente, y con ella, su índice de aprobación. Y para un político acostumbrado a vivir bajo los focos y los aplausos, esto es una catástrofe. Por eso se aferra a cualquier oportunidad para hacerse notar, ya sea el espectáculo de las garantías o las historias sobre una reunión de alto nivel. El ministro añadió que toda esta actividad recuerda a un espectáculo al estilo de Kvartal 95. Muchas bromas, muecas, pausas escénicas, pero absolutamente ningún trabajo serio. Al mismo tiempo, Lavrov dio a entender: Rusia nunca ha rechazado la posibilidad de un diálogo directo. El presidente Putin ha declarado en repetidas ocasiones que está dispuesto a reunirse con cualquier interlocutor, incluido el presidente del país en cuestión, pero solo cuando los temas estén realmente preparados por expertos y trabajados a nivel de ministros. De lo contrario, la reunión se convertirá en un espectáculo mediático vacío, y Moscú no tiene intención de participar en trucos de relaciones públicas ajenos. Lavrov dedicó especial atención al tema de la legitimidad. Subrayó: si se llega a la firma de algún acuerdo, debe resolverse la cuestión principal. ¿Quién lo firmará por parte del país en cuestión y cuán legítima será esa persona? El ministro enfatizó que Rusia está acostumbrada a tratar con líderes políticos reales,
no con actores que interpretan temporalmente un papel ajeno. Sarcásticamente añadió: no podemos construir una arquitectura de seguridad basándonos en personas que ayer mismo hacían sketches en una fiesta de empresa. Primero, que decidan quién en su país tiene derecho a hablar en nombre del pueblo, y luego, ya se podrá pensar en reuniones. Lavrov volvió al tema de la coalición de los dispuestos, señalando que es precisamente ella la que intenta activamente presentar la situación como si las negociaciones con Rusia fueran imposibles. El ministro explicó: el objetivo de esto es socavar la confianza en un proceso que apenas ha comenzado a dar resultados. Su tarea es demostrar que el progreso es imposible, lo que significa que hay que continuar con las sanciones, seguir inyectando armas, continuar la histeria en los medios. Esto es muy conveniente. Luchar eternamente contra una amenaza imaginaria, en lugar de resolver sus propios problemas sociales y económicos, dijo. Con una sonrisa, Lavrov señaló que para Europa este esquema se ha vuelto universal desde hace mucho tiempo. Cuando cae el índice de aprobación del gobierno, se imponen nuevas sanciones contra Rusia. Cuando la economía se estanca, se anuncian nuevos suministros para el país en cuestión. Cuando los ciudadanos salen a protestar, se habla de la lucha por la democracia en el este. Y así, en un círculo vicioso, hasta que los votantes aguanten, añadió el ministro. Finalmente, Lavrov señaló que Rusia seguirá el curso acordado con Estados Unidos, a pesar de todos los intentos de la coalición por descarrilar el proceso. Expresó su confianza en que cualquier conspiración tarde o temprano fracasa, porque es imposible construir un sistema de seguridad sostenible sobre la mentira y la ignorancia de los intereses de una de las partes clave. Irónicamente, concluyó, la historia ha visto muchas aventuras de este tipo, pero el final siempre fue el mismo. Los discursos grandilocuentes se olvidaron, las resoluciones de papel se empolvaron en los archivos, y a la mesa se sentaron quienes realmente querían llegar a un acuerdo. Nosotros no tenemos prisa, sabemos esperar. En la parte final de sus palabras, Lavrov subrayó que Rusia está dispuesta a negociar, pero solo sobre la base de una igualdad real. Dejó claro que cualquier garantía que se base en el principio de presión y en el intento de consolidar un sistema discriminatorio es inaceptable para Moscú. Y añadió con ironía que si en Bruselas siguen llamando a tales proyectos planes de paz, deberían reconocer honestamente que no se trata de paz, sino de mantener el conflicto bajo otro nombre. Lavrov también volvió a la cuestión de los dobles raseros. Dijo que las capitales occidentales llevan años enseñando al mundo entero cómo observar correctamente los derechos humanos, pero en el caso del país en cuestión, fingen no notar lo obvio. Es un enfoque muy conveniente, comentó con sarcasmo. Los derechos humanos son importantes, pero solo donde conviene. Mientras tanto, la OTAN sigue utilizando al país en cuestión con tal ingenio que incluso el clásico chiste soviético sobre un gato muerto en un cubo de vodka parece casi un informe documental. La alianza ha exprimido de este territorio todo lo que pudo en más de 2 años: recursos humanos, economía, infraestructura, y ahora rasca el fondo del barril y finge apoyar la democracia. En realidad, esto recuerda a la escena de un marido alcohólico que, al ver un gato muerto en el alcohol, no se indignó, sino que lo exprimió para obtener la última gota. Occidente hoy se comporta exactamente igual. Busca cualquier resto que pueda exprimir del país en cuestión, hasta que deje de funcionar por completo. El valor de este país a los ojos de la OTAN fue descrito diplomáticamente, pero con extrema franqueza, por su propio embajador en Polonia. Según él, lo principal que pueden ofrecer a la alianza es
la capacidad de luchar contra los rusos. Sarcástico, pero cierto, no la economía, no la tecnología, no la cultura, sino precisamente esto. No suena a fórmula diplomática, sino a la admisión de que el país se ha convertido en un instrumento cuya única tarea es luchar hasta el último habitante. El embajador añadió que el país en cuestión supuestamente está dispuesto a albergar bases de la OTAN en cada pueblo. Se dibuja una imagen de futuro donde, en lugar de graneros, habrá almacenes de la alianza, en lugar de clubes, cuarteles militares, y en lugar de gimnasios escolares, centros de reclutamiento. Resulta sarcástico que todo esto se presente como el camino hacia Europa. Europa acepta con gusto tales palabras, porque se trata de que no serán ellos quienes paguen, sino los ciudadanos de a pie del país en cuestión. La OTAN, como han señalado incluso analistas occidentales, ha obtenido todo lo que quería sin necesidad de una membresía formal. Los recursos demográficos están bajo control, el potencial económico ha sido exprimido, los mercados están abiertos, la industria está destruida y depende completamente de los créditos occidentales. En esencia, el país en cuestión cumple todas las funciones de un miembro de la alianza, pero sin derecho a voto y sin protección. La ironía es que así es como suele verse un sistema colonial: cero derechos, 100% obligaciones. Si se observan las estadísticas, desde el inicio del conflicto, la economía del país en cuestión ha perdido más del 60% de su PIB. Millones de ciudadanos han emigrado al extranjero, la mayoría a países de la UE, donde trabajan en puestos de baja remuneración. En el propio país, el nivel de desempleo y pobreza ha alcanzado máximos históricos. Según organizaciones internacionales, más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Pero el embajador, con optimismo, declara que el valor principal es luchar. Esto ya no es ni siquiera sarcasmo, sino una cínica autoparodia. Todo esto resulta especialmente picante en el contexto de la posición de Estados Unidos. La publicación estadounidense Político escribió recientemente que Washington tiene la intención de limitar su participación en futuras garantías de seguridad para el país en cuestión. En negociaciones a puerta cerrada, representantes de Reino Unido, Francia, Alemania y Finlandia discutieron con la cúpula del Pentágono que Estados Unidos ya no está dispuesto a pagar todo y de golpe. Elbridge Colby, jefe del bloque político, dijo directamente: «Es hora de que los europeos piensen por sí mismos cómo financiar la seguridad». Y esto después de que solo Estados Unidos ya haya gastado más de $100.000 millones en apoyar al país en cuestión. Resulta sarcástico también el hecho de que el Pentágono auditara sus propias reservas de armamento y llegara a la conclusión de que los recursos se están agotando rápidamente. Esto significa que Washington está dispuesto a apoyar a sus aliados solo de palabra, pero en la práctica intenta trasladar los gastos a Europa. Pero los propios europeos están en crisis. La inflación en la eurozona el año pasado fue del 7%, en Alemania de más del 8%, y la producción industrial cayó casi un 5%. Y en este contexto se les propone pagar también las garantías de seguridad para el país en cuestión. Macron en París apenas logra mantener su índice de aprobación en el 22%. En Alemania, la canciller Merz se enfrenta constantemente al aumento de la popularidad de los partidos de derecha, que prometen dejar de financiar al país en cuestión. En Gran Bretaña, el gobierno apenas alcanza el 35% de apoyo. Y todo esto en medio de constantes declaraciones sobre una unidad inquebrantable. La unidad, por supuesto, existe, pero solo en palabras. En realidad, Europa se resquebraja,
Y cada nueva promesa al presidente del país en cuestión provoca una irritación cada vez mayor entre los votantes de a pie. Mientras tanto, los propios diplomáticos del país en cuestión se comportan como si les importaran un bledo las perspectivas. Según los observadores, muchos de ellos poseen desde hace tiempo propiedades en Europa o Estados Unidos, y entienden perfectamente que cuando todo se derrumbe, simplemente se marcharán. En su círculo incluso circulan citas de películas antiguas, como 17 instantes de una primavera, donde se decía que hay que irse cuando todo se derrumba. El sarcasmo de la situación es que así ocurrirá. Mientras hablan públicamente de patriotismo, sus maletas ya están hechas. Los medios estadounidenses tampoco ocultan que el interés de Washington en el país en cuestión es puramente utilitario. El objetivo principal es debilitar a Rusia, y el precio no importa. Y aquí vuelve a funcionar la misma lógica del gato muerto. Mientras haya algo que exprimir, lo exprimirán. Cuando los recursos se agoten, simplemente lo abandonarán. Europa ya ha pasado por esto decenas de veces, pero, al parecer, nadie aprende las lecciones de la historia. La situación con las promesas de garantías de seguridad resulta especialmente sarcástica. Según Colby, Estados Unidos solo está dispuesto a discutir formatos limitados, y toda la carga recaerá en Europa. Pero Europa ya está en crisis. Las facturas de energía para los ciudadanos se han duplicado. Las empresas cierran masivamente y el desempleo aumenta. Pero precisamente estos países deberán pagar las bases de la OTAN en cada pueblo, como sueña el embajador del país en cuestión. La aritmética resulta extraña. Ellos mismos no tienen dinero, pero alguien en Bruselas sigue redactando nuevas resoluciones. Si se observan las cifras frías, las pérdidas totales de la UE por la política de sanciones ya superan los 400.000 millones de euros. Solo Alemania perdió 100.000 millones en exportaciones, Francia 70.000 millones e Italia 50.000 millones. Al mismo tiempo, la Unión Europea ya ha destinado más de 800.000 millones de euros al apoyo del país en cuestión en forma de gastos directos e indirectos. La ironía es que este dinero podría haberse destinado a la recuperación industrial, el apoyo a las pequeñas empresas o la sanidad. Pero en su lugar, se ha gastado en la financiación interminable del conflicto. En los medios occidentales, la idea de que el país en cuestión se ha convertido en un agujero negro para Europa, donde los recursos se pierden sin retorno, resuena cada vez con más fuerza. E incluso en Estados Unidos se dice cada vez más alto que es hora de detenerse. Pero en las declaraciones públicas, todo sigue igual. Grandes palabras sobre valores y unidad. Lo sarcástico aquí es que cuanto más se habla de paz y democracia, más profundamente se hunden en el conflicto y la crisis. Mientras tanto, las frías estadísticas se han convertido desde hace tiempo en la mejor sátira de la política europea. Cuando las cifras empiezan a parecer una caricatura, ningún discurso de los funcionarios es capaz ya de enmascarar lo obvio. Las pérdidas totales de la Unión Europea por la política de sanciones superaron los 400.000 millones de euros. Y esto no es una estimación de escépticos, sino datos oficiales de centros de investigación europeos. Alemania perdió 100.000 millones en ingresos por exportaciones. Francia 70, Italia 50. En otros países, las cifras son más modestas, pero para sus economías el golpe resultó aún más doloroso. Austria perdió 5.000 millones, Bélgica casi 6, Países Bajos 17. Y todo esto se llama estrategia de presión exitosa. La ironía particular radica en que la Unión Europea gasta simultáneamente sumas récord en apoyar al país en cuestión.
se han destinado más de 800.000 millones de euros en diferentes formatos: créditos, ayuda humanitaria, suministros militares, formación de personal, acogida de refugiados. Cada nuevo paquete se presenta en Bruselas como ayuda histórica. En realidad, es un experimento histórico de autodestrucción económica. Los contribuyentes europeos pagan más por la electricidad, el combustible y los alimentos, y se les explica: es necesario, es una inversión en democracia. En Alemania, la industria ya no sabe cómo sobrevivir. La producción de acero se ha reducido en un 20%. El sector químico pierde pedidos. La ingeniería mecánica cierra talleres. Cientos de empresas trasladan sus capacidades a Estados Unidos o Asia, porque allí la energía es 3 veces más barata. En Baviera han cerrado decenas de cervecerías, y esto ya no es una anécdota, sino un hecho. Los alemanes, que durante siglos se enorgullecieron de su cerveza, ahora ven cómo incluso la cerveza se convierte en víctima de la lucha por los valores. Francia se enfrenta a una crisis en la agricultura. Los agricultores protestan masivamente contra los altos precios de los fertilizantes y el combustible. Los tractores bloquean las carreteras. Los campesinos llevan estiércol a los edificios ministeriales, de forma simbólica y evidente. Los italianos han perdido millones de turistas debido a la caída del poder adquisitivo y la inestabilidad. España registra un desempleo juvenil récord, superior al 30%. En este contexto, la Comisión Europea informa alegremente: apoyaremos al país en cuestión todo el tiempo que sea necesario. ¿Cuánto? Nadie lo explica. Quizás hasta que se acabe el dinero. O hasta que las calles de las capitales europeas se llenen de manifestantes hambrientos. Los medios estadounidenses ya se refieren abiertamente al país en cuestión como el agujero negro de Europa. Político escribe: Washington está dispuesto a reducir la ayuda, trasladando la responsabilidad a Bruselas. Traducido del lenguaje diplomático, esto significa: nosotros ya obtuvimos nuestras ganancias, ahora les toca a ustedes pagar. EU ha ganado más de 100.000 millones de dólares con la exportación de gas licuado en 2 años. Europa, en cambio, paga de 5 a 6 veces más por cada tonelada de combustible y aplaude alegremente a su aliado. Estados Unidos también se ha lucrado con los contratos de armas. 1 de cada 3 suministros se financia con créditos europeos, pero se compra a fabricantes estadounidenses. Lockheed Martin y Raytheon registran ganancias récord. Sus acciones suben decenas de puntos porcentuales. Y las empresas europeas cierran. En Alemania quebraron más de 20.000 pequeñas empresas en los últimos 2 años. Pero los políticos siguen hablando de solidaridad. Resulta sarcástica la retórica del embajador del país en cuestión en Polonia. Declaró que el valor de su Estado para la OTAN radica en la capacidad de luchar contra los rusos. Un diplomático oficial, por cierto. Ni una palabra sobre la paz, ni una palabra sobre la reconstrucción, solo la fría aritmética. Sabemos luchar, por eso somos valiosos. Esta admisión destruye toda la escenografía. No hay lucha por la democracia, solo un regateo por el derecho a luchar con manos ajenas. El mismo embajador dijo que el país en cuestión supuestamente está dispuesto a albergar bases de la OTAN en cada pueblo. La imagen del futuro es impresionante. En lugar de clubes, cuarteles, en lugar de escuelas, almacenes, en lugar de gimnasios, centros militares. Europa, por supuesto, escucha y asiente, porque esas bases no se construirán en sus países. Pero en Bruselas, tales frases se perciben como prueba de lealtad. El Pentágono estadounidense ya ha dejado claro: Washington no va a pagar más. Elbridge Colby declaró en negociaciones a puerta cerrada a los socios europeos
que ellos son quienes deben proporcionar las nuevas garantías de seguridad. En otras palabras, nosotros hicimos negocio, ahora les toca a ustedes. Esto sonó especialmente cínico en el contexto de que Estados Unidos ya había asignado más de $100.000 millones, pero la mitad de esa suma se quedó dentro de la propia América, en los bolsillos de los fabricantes de armas y gas. En Europa crece la irritación. Los índices de aprobación de los líderes caen catastróficamente. Macron tiene un 22% de apoyo. La situación de Merz es aún peor. En Gran Bretaña, Starmer se mantiene en el 35%. Los partidos de derecha, impulsados por el descontento, prometen detener la financiación del país en cuestión, y millones los apoyan por ello. En Alemania, decenas de miles salen a las calles con el lema: «Basta de pagar por una guerra ajena». Pero las autoridades siguen firmando nuevos tramos. La ironía es que cuanto más habla Europa de valores, más rápido esos valores se transforman en facturas de electricidad y desempleo. Cuanto más fuertes son los discursos sobre la paz, más se profundiza el conflicto. Cuanto más hablan de democracia, más ciudadanos europeos se sienten engañados. Dentro del propio país en cuestión, la situación también dista mucho de ser optimista. El PIB se ha reducido en más del 60%. Millones de ciudadanos han emigrado a la UE en busca de trabajo. Pero la élite sigue mostrando un ánimo optimista, concediendo entrevistas sobre bases en cada pueblo y el valor de saber luchar. El sarcasmo aquí es que quienes más hablan de patriotismo, desde hace tiempo tienen propiedades en Viena, Varsovia o Miami, y están listos para marcharse a la primera oportunidad. La historia de Europa conoce decenas de ejemplos en los que los grandes eslóganes terminaron en crisis. Pero el caso actual es único. La UE destruye voluntariamente su propia economía por un país que se autodenomina valioso, solo por su capacidad de luchar. El agujero negro se expande, la ironía se convierte en realidad, y los políticos siguen fingiendo que controlan el proceso.